Hasta que suba al cielo, adora hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo, adora hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo, adora hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Después de haber estado estos 2 días, estos 2 primeros días ausentes,
de la semana por diligencias que tenía que hacer, pero aquí estamos nuevamente con la gracia de Dios a seguir transmitiendo el programa todos los días. Por ahí algunos me preguntaban, ¿es que no volver a transmitir? No, claro que sí. Cuando estaba ocupadito, entonces por eso no he podido transmitir, pero aquí estamos. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en cualquier parte del mundo donde usted me está viendo a esta hora de la mañana. Para ustedes, un abrazo de bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy es miércoles, mis queridos hermanos, 23 de septiembre del 2020. Vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hueste del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermanos y hermanas, iniciamos este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo muy especial por aquí a todos los que a esta hora de la mañana están viendo o siguiendo la transmisión del programa. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Vamos a ver por aquí a saludar a algunos que me han escrito. Para Tata en Brasil, un saludo. Para Teresa Calle, para Jenny Río Ballestero, que el Señor le bendiga. Para Linda Ávila, también para Gloria Luz Martínez Delgado, para Mari Gómez, para Silvia Murillo, doña Silvia, Dios le bendiga. Para Cianey Vargas, Dios la bendiga. Para María Guadalupe Pío, Dios le bendiga. Para Nelly Flecha, hermana, Dios te bendiga. Para Norma López, hermana, el Señor te bendiga. Para la fastidiosa Liliana, también un saludo muy especial. Para Sara Castro Agudelo, que el Señor también le bendiga en esta mañana. Saludo también a doña Irma Campos, que Dios le bendiga en esta mañana, mi querida hermana. Para Amanda en La Ceja, para Juan Diego y para su nieto, un saludo en el Señor. Bueno, y para todos los demás que están siguiendo el programa, mi saludo a esta hora de la mañana. Hoy celebramos la memoria obligatoria de San Pío de Peltrechina. Francisco Forchione de Mucio nació en Pietrelcina, Italia, en el 25 de mayo de 1887. En 1903, con el hábito capuchino, recibió su nuevo nombre, Fray Pío de Peltrechina. De él dijo Pablo VI: celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche
y era aún difícil de admitir. El verdadero representante de los estigmas de nuestro Señor fue canonizado por Juan Pablo II el 16 de septiembre del 2001. Entonces, hoy celebramos entonces la memoria de San Pío de Peltrechina, el Padre Pío. Así que pues nos encomendamos hoy a su divina protección, a su intercesión en este día. La primera lectura, mis queridos hermanos, está tomada del libro de los Proverbios en el capítulo 30, versículo del 5 al 9. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mi falsedad y mentira. No me desenriquece con su pobreza. Concede mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme en el nombre de mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 118 con la siguiente antífona. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y de plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no lo recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos alistándonos para ir a reflexionar a la luz de ella. Saludo por aquí a Nancy Elizabeth Sánchez, para Roberto Marín Calmo, para Susanita Tema, para Mónica Castañeda Rodríguez, para Ciane Vargas, para Norma López, para Mónica Castañeda, para Patricia Castrillón, para María Villanueva, para Crucitas, Creaciones, no será una empresa o qué. Para Norma López, para todos ellos un saludo en el Señor. Y vámonos ahora a adentrarnos, a reflexionar a la luz de la palabra que hemos escuchado, mis queridos hermanos y hermanas. No me niegues antes de morir, dice la primera palabra, la primera lectura. Saludo a Graci López, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Entonces, no me niegues antes de morir. En el libro de los Proverbios, con la afirmación inicial de que la palabra de Dios es pura, sin mancha ni defectos,
nos sitúa ante su grandeza, enseñanza y sabiduría. La palabra de Dios es de fiar y es llamada a la confianza. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es de fiar, llama también a la confianza. El autor del libro de los Proverbios dice dos oraciones, mis queridos hermanos. La primera es: no me niegues antes de morir. La segunda es: no me dé riquezas ni pobreza, concede mi ración de pan. Esas son las dos oraciones que el autor del libro de los Proverbios pone hoy en la primera lectura para la liturgia de hoy. La primera: no me niegues antes de morir. Es una oración. Y la segunda oración es: no me dé riquezas ni pobreza, concede mi ración de pan. Una de las razones por las que negamos a Dios es el miedo a la muerte, pero mucho mayor es el de morir en soledad y abandono. La pregunta es, mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿quién permanecerá a nuestro lado en el momento de nuestra expiración? Nos da miedo el abandono. También nos llena de temor el ser testigo de la muerte y de algún familiar. Creemos que Dios nos ha negado la vida. Cuando la muerte se presenta demasiado en forma de juventud, creemos en que Dios nos ha abandonado, y no es así, mis queridos hermanos. No es así. Al morir, nuestra fe nos impulsa a responder a la llamada de Dios. Morir es responder a la llamada de participación que Dios nos hace para iniciar la vida divina junto a Dios, en la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Es una llamada de gratitud y de cumplimiento, una llamada donde el balance vital se resume en una palabra: gracias. Gracias por la vida concedida. Gracias por el amor recibido. Gracias por la historia que he podido crear en mis manos. Gracias, con la fuerza del aliento de Dios y del aliento divino, he podido crear una historia en mis manos, en mi familia y en la sociedad. Otra creencia, hermanos, es que Dios nos niega el pan. Cuando vivimos en la precariedad o en precarias condiciones, siempre que sufrimos estos percances, precarias condiciones, momentos difíciles en la vida, culpabilizamos a Dios. O simplemente decimos que Dios no puede permitir tal sufrimiento, o negamos su existencia precisamente por esta razón. El libro de los Proverbios, hermanos, nos propone convertir las dudas y los sufrimientos en una oración confiada a Dios. Vemos las dos oraciones que el libro de los Proverbios nos presenta hoy. Entonces, mis queridos hermanos, repito esto: el libro de los Proverbios nos propone convertir las dudas, convertirle el sufrimiento en una oración, pero no en cualquier oración, sino en una oración confiada. ¿Confiada a quién? No a los hombres, sino a Dios Todopoderoso. A Dios podemos acudir siempre, en cualquier situación de nuestra vida. Su fidelidad es eterna. Mis queridos hermanos, la falta de pan es un pecado estructural, es un pecado político, es un pecado de falta económica, donde el egoísmo social hace que el hombre se desentienda de su hermano. ¿Cuántas llamadas a la solidaridad y al compromiso de los pobres ha realizado la iglesia a través de la historia? Muchísimas, mis queridos hermanos. Las precariedades que muchas veces las personas tienen que pasar, aguantar hambre, sed, no tienen dónde vivir, viven en la calle, no es culpa de Dios.
¿Por qué vamos a culpar a Dios de esas situaciones? Eso es culpa de nosotros los seres humanos. Porque los que están en el poder no manejan los recursos de las naciones, de los pueblos, en bien de todos, sino el bien de unos pocos, de los que les interesan a ellos. Por eso, mis queridos hermanos, no debemos siempre culpar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántas llamadas a la solidaridad y al compromiso de los pobres ha realizado la iglesia en la historia? ¿Cuántas organizaciones eclesiales y voluntarias están trabajando al servicio de los pobres porque su fe le ha invitado a ello? ¿Cuántos pobres no se benefician de las organizaciones o de las asociaciones o de las comunidades que la iglesia tiene para ayudar a los necesitados? Lo que los gobiernos no hacen. Dios siempre nos conducirá, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, mis amables oyentes. Dios siempre nos conducirá a través de Jesús a considerar el compartir nuestros recursos con un sentido de responsabilidad, como una auténtica respuesta de la fe que profesamos. No podemos restringir nuestra fe a una simple piedad, mis queridos hermanos. Esto es lo que podemos reflexionar a la luz de la primera lectura del libro de los Proverbios. Ahora pasemos al Evangelio, enviados a proclamar y a sanar, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. El Evangelio de Lucas, mis queridos hermanos, nos relata que Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio el poder. ¿Para qué? Para expulsar demonios y curar enfermedades. Una vez hecho esto, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y esa es la misión que la iglesia hoy debe continuar. Porque es un mandato divino. Esto no fue un mandato de humanos, fue del mismo Señor Jesús. Y la iglesia ha recibido la sucesión de los apóstoles. Y el Señor envió a los apóstoles a expulsar demonios y a curar enfermedades, a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque hoy muchos ministros de la iglesia no cumplen esta misión del Señor. Muchos ministros son casi que hasta ateos porque no creen en estas cosas. ¿Cómo no van a creer algo que es bíblico? Algo que es salido de la boca del Señor, un mandato divino, profético del Señor. Les dio el Señor instrucciones precisas, contundentes y claras. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni túnica de repuesto deben llevar. Nada para la seguridad personal. Solo la fuerza y el poder del Espíritu de Cristo. De todo lo demás vendrá por añadidura. Solo necesitan el poder, la fuerza y la gracia del Espíritu de Jesús para que cumplamos la misión de Él. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás el Señor lo concederá a según la medida. El mandato es anunciar, hermanos. Es decir, dar noticia o aviso de algo. Pero no es un algo mundano, sino es un algo celestial, divino, poderoso, que es el mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, entonces el mandato es anunciar. Decir algo, decir una noticia, dar un aviso sobre algo, publicar, proclamar y hacer saber. Hay un deber de proclamar que el reino de Dios está presente en nosotros con Jesucristo. Y todo nuestro hacer, todas nuestras fuerzas, hermanos, han de estar enfocadas hacia la sanación de cuantos viven enfermos
por la discriminación, por el egoísmo, por el sufrimiento, por el dolor, por la pobreza, por el desamparo que generan nuestras relaciones con nuestros hermanos, a los enfermos del cuerpo y del alma. Expulsar los males de la sociedad, fuera del mundo de la fraternidad, expulsar el egoísmo, el mal de la envidia, del chisme, de la avaricia, de la violencia, del desastre. Mis queridos hermanos, los 12 discípulos o apóstoles representan a la iglesia apostólica, el nuevo pueblo de Dios que siempre ha sido consciente de su mandato originario de recibir del mismo Jesucristo, que lo han recibido el mismo Jesucristo. Pablo VI, el Papa Pablo VI, considera que hay una necesidad de conocer la propia fe para que el diálogo y la evangelización sean posibles en nuestra sociedad. Habla también de las exigencias y condiciones que plantea la sociedad. Nos induce a una revisión de los métodos y de las maneras de llevar a los hombres de hoy el mensaje del Evangelio. Nos lo dice en la encíclica Evangelii Nuntiandi, numeral 3. Mis queridos hermanos, han pasado ya más de 40 años de esta consideración, ya más de 50 es. Más de 50, no de 40, más de 50 años del Concilio Segundo Vaticano. Ha pasado ya más de 50 años de esta consideración que el Papa dijo, pero no dejen de ser actuales, no deja de ser actual. El Papa Francisco, hermanos, habla de ir a las periferias, de encontrarnos en una cultura del diálogo con los que más sufren y ofrecerles una palabra de consuelo y misericordia para aquellos que están faltos de recursos y viven situaciones de dolor. Hermanos y hermanas, pero no hemos de olvidar algo importante. Junto al evangelizar, ha de acompañarle una palabra sanadora. La sanación, la expulsión de los males que nos aquejan, esa es la segunda parte de la exigencia de la evangelización, la segunda parte de la exigencia evangelizadora que el Señor le dice hoy en el Evangelio de San Lucas a los apóstoles. Primero les dice, anuncien la buena nueva. Y después les complementa, expulsen los demonios y sanen los enfermos. No puede quedar olvidada esta segunda orden que el Señor le da a los apóstoles. Quizá la iglesia haya perdido credibilidad, pero no puede perderse en una actitud defensiva, olvidando el criterio fundamental de nuestro quehacer misionero. Hermanos y hermanas, oremos por la iglesia y su trabajo en las periferias de este mundo, para que encuentre palabras de consuelo y sanación para un mundo herido, para un mundo sufriente, y considere su vocación originaria, de manera que el diálogo con la sociedad esté siempre presente en la iglesia. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis amables oyentes, Jesús nos invita a anunciar y a curar. Anunciar la buena noticia y a construir el reino de paz, de justicia, de salud, de felicidad. Comenzó ya en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús hace suya las palabras del profeta. El Señor me ha enviado, el Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación de los cautivos y dar vista a los ciegos. Precisamente hoy, mis queridos hermanos, el Señor nos pide también cumplir con esta misión.
Jesús lo repite 3 veces en este texto de 6 versículos. Les dio poder para curar enfermedades. Luego les envió a proclamar el reino y a curar enfermedades. Fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas partes. Curiosamente, hermanos, coloca antes la sanación que el anuncio del reino. Ya sabemos que en el evangelio enfermedad es sinónimo de todo mal. También el psicólogo y en lo psicológico y en lo espiritual. Dios quiere que el hombre viva bien, como su discurso programático es un discurso de bienaventuranzas. Los discípulos, hermanos, los discípulos son constituidos en la proclamación de Jesús, continúan su obra y su palabra, pero no de cualquier manera. El maestro les indica el estilo que lo deben hacer. Primero, ligeros de equipaje, como el poeta. No llevéis nada para el camino. El apóstol no se instala en los medios, sino que mira el fin de su tarea, Dios y su reino. Luego insiste en la hospitalidad, que se queden en la casa donde los reciban, donde entren, seguro de que habrá de encontrar dificultades. Les previene Jesús, pueden sufrir el rechazo y la falta de acogida, porque Dios deja intacta la libertad del hombre ante su respuesta de recibirlo o rechazarlo. Libertad que por supuesto va acompañada de la responsabilidad. No puede ser lo mismo optar que no optar por el reino de Dios y sus valores. Todos, mis queridos hermanos, los cristianos somos discípulos y apóstoles, somos misioneros. La iglesia por naturaleza es misionera. Y la iglesia no son el templo o las 4 paredes donde nos reunimos para celebrar el culto, para celebrar la Eucaristía. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, los bautizados. Entonces, mis queridos hermanos, todos los cristianos somos discípulos y apóstoles y somos misioneros. Es Jesús quien nos envía. Y si la cosa viene de Jesús, esto nos llena de confianza y nos libera de miedos y de preocupaciones. Podríamos señalar esta secuencia. Somos elegidos, somos bendecidos, somos constituidos, idóneos. ¿Para qué? Para el anuncio. Y este anuncio, hermanos, nos deja transformados. El contenido del anuncio es solo el reino de Dios, no la iglesia, no nosotros. Contenido de palabras y obras, sino de curar. Nuestra misión carecerá de credibilidad si no anunciamos bien el evangelio. Y mis queridos hermanos, nuestro anuncio, nuestra evangelización, entonces carecerá de credibilidad si no anunciamos bien el evangelio. Ineluctablemente llegarán los milagros. Podríamos preguntarnos cuáles son los milagros, los signos que hacen más transparente el mensaje de Jesús. En primer signo es nuestro porte apostólico, sin bastón ni alforja, sin pan, sin dinero. No residirá la eficacia en los grandes alardes de medios de comunicación, de multitudinarias concentraciones de figuras poderosas, sino en la sencillez que nos hace libres y confiados. ¿Qué gloria mayor podremos desear que participar con Jesús en su proyecto, en el sueño del Padre sobre los hombres? Hermanos y hermanas, esta es la tarea que tenemos todos como iglesia.
y que debemos asumirla con valentía y con coraje, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo por aquí también a Graci López, a Zoila, a Rodolfo Ramos Notario, María Catagua, a Nelly Patel, ya creo que lo había saludado. María Glenda también, para Carla Solís, para Carmen Beita, también saludo a Doris Pantoja, a Consuelo Belalcázar, ya creo que ya la he saludado. Bueno, para ellos un saludo muy especial en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, pasemos ahora a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo enfrentar nuestros temores, tus temores, y vivir en paz? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Está, mis queridos hermanos, está viendo qué belleza. Sabemos quiénes son las personas que viven en paz, que son perfectas, como dijo Jesús. No la paz que el mundo da, porque la paz del mundo es si tengo dinero en el banco, si tengo amigos y si tengo acá, si tengo, ya me siento en paz. Pero Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no como el mundo da, es la paz que yo doy a ustedes. Y el Señor nos dice a nosotros y te dice a ti: hay un lugar donde la paz no se puede conmover, no es robada, y esta paz, y esta es en el corazón de aquellas personas que han querido o que han decidido recibir el poder de Dios, concentrar sus pensamientos en Dios, mis queridos hermanos. Porque hubo una decisión que los movió a poner los pensamientos en Dios, y es que han confiado en Él. La confianza en Dios produce que sus pensamientos se enfoquen en lo que Él dice, en lo que Él es, en lo que Él promete, en lo que Él manda, y el resultado es profunda paz para aquellos que hacen eso. Quiero hablarles en este momento o en esta segunda franja del programa un poquito sobre cómo enfrentar tus temores y vivir en paz. A eso es que estamos lidiando con temores, con persecuciones, con preocupaciones, con ansiedad. El Señor nos quiere enseñar una clave para que nosotros la tengamos en cuenta. Vivir en paz, hermanos, tiene que ver en buena parte con este punto en donde concentremos nuestros pensamientos, en donde se enfocan nuestros pensamientos. Vivir en paz tiene que ver con una decisión. ¿De dónde gasto mis energías? ¿En dónde gasto mis energías? El temor y la preocupación se generan a veces en nuestro pasado. De ahí vienen muchas de las preocupaciones que tenemos. Algo vivimos atrás en el pasado. El trasfondo del cual venimos nos ha enseñado a temer. Nos ha enseñado a preocuparnos demasiado. En otras ocasiones, la preocupación viene de cómo vemos el futuro. Algunos vivimos en el temor porque vivimos algo en el pasado.
nos falta algo, alguien nos hizo algo y otros vivimos ansiosos porque estamos mirando hacia el futuro y la forma en que vemos el futuro es algo que nos genera ansiedad, que no nos genera paz. Hermanos, debemos vivir el hoy, el presente, para que nos genere paz en nuestro corazón. Y poner siempre nuestra mirada, no en el pasado, no en el futuro, sino en el presente. ¿Y quién es el presente? Dios. Dios es el presente. Pongamos nuestra mirada, nuestros pensamientos en Dios y así tendremos paz, tranquilidad, armonía, gozo y esperanza en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos y hermanas. Pero si pasamos todos los días de nuestra vida mirando los errores del atrás y pensando en un futuro que no existe, yo les he dicho muchas veces, el futuro no existe. Lo que existe es el presente, lo que tú tienes frente a tus narices en el día de hoy. Entonces, cuando nos pasamos la vida arrastrándola con las cargas del pasado, con los errores del pasado, con lo que me hicieron en el pasado, con lo que sufrí en el pasado, y otros pensando en el mañana, en el futuro, es cuando vivimos una vida infeliz, arrastrada, como decimos, una vida hasta a veces desgraciada. Entonces, mis queridos hermanos, vivamos el presente, y el presente es Dios. Pongamos nuestra mirada en Dios y así encontraremos la paz que necesitamos en nuestra vida. Entonces, enfocar nuestros pensamientos en desafíos que nos intimidan, en cosas negativas que alguien nos ha dicho, en episodios oscuros de mi pasado, nos produce vivir en temor, en zozobra y infelices también. Pensar y sentir temor por posibles problemas que vamos a enfrentar en el futuro, igual manera. Quizás también vivimos en temores cuando ponemos nuestra atención mental y espiritual y otras cosas fuera de lo que Dios es, lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho y lo que Él dice que yo puedo hacer en Él. A los que escogen mirar a Dios, estoy seguro y estoy diciendo esto: hay una clave en vivir libres de temores y de preocupaciones, y es que yo escojo mirar a Dios, creer en lo que Él dice, observar lo que Él hizo en el pasado y armarme de fe para poder enfrentar las situaciones. Esa es la clave, y de eso es lo que quiero que ustedes hoy les quede en el corazón y en la mente. Les quiero hablar en este momento, mis queridos hermanos. Para los que escogen mirar a Dios y su carácter como la base para caminar, esos son los que a Dios les permite y les premia con la paz. Vuelvo y repito, no la paz de los hombres, la paz de Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de mis favoritos es Josafat, rey de Judá. Josafat se enfrenta a una noticia aterradora porque le avisan que hay 3 ejércitos que vienen a invadir el país, que vienen a invadir la capital. Y claro que él dice en buenas a primeras, dice la Escritura, que se atemorizó. Y entonces como con ayuno y convocó a todo el mundo a venir a la plaza principal de la ciudad de Jerusalén. Se tiraron al piso y en ayuno y oración al Señor, y encantaría al Señor que Él les proveedó. Le dicen al Señor: Señor, tú libraste a tu pueblo en el pasado, tú te mostraste poderoso. Mira, Señor, la verdad que nosotros no podemos hacer frente a esto, no podemos, no tenemos con qué, estamos aterrorizados. Pero si usted, mis queridos hermanos, o si leemos el versículo
que donde el Señor responde. Donde le dicen al Señor, pero nuestra esperanza está en ti. Ahora te pregunto, hermano, ¿en quién está tu esperanza? ¿En quién está poniendo su esperanza? ¿En los hombres? ¿En los miedos? ¿En los temores? ¿En el futuro que no existe? ¿O en el pasado que ya se murió y sigue arrastrándolo? ¿En quién estás tú poniendo tu esperanza? Según donde tú estés poniendo tu esperanza, ahí encontrará felicidad, paz, gozo en su corazón, o todo lo contrario, infelicidad, desastre, dolor, sufrimiento, angustia, amargura y todo lo demás. Entonces, hermanos, él decidió poner su atención en Dios, los ojos en Dios, y por eso ayunó y oró, y el Señor les ayudó en la batalla. Mis queridos hermanos, el Señor dice: no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es de ustedes sino mía, dice el Señor. Repito este texto bíblico. El Señor dice: no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es de ustedes sino mía, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué vives arrastrando el pasado con cargas que te traen sufrimiento, dolor, con lo que te hicieron allá en el pasado? Su mamá, su papá, su hermano, su abuela, o el cura, o el obispo, el papa, o el que hubiera sido. ¿Por qué vive arrastrando lo que le hicieron en el pasado? Por eso lleva una vida infeliz, una vida arrastrada, sin sentido. Hermanos, pongamos los ojos solamente en Dios, en el presente, y ese presente, repito, es Dios. El futuro no existe. No se ponga a preparar planes para mañana, no. Es tiempo perdido, es basura. Preparemos con vivir el hoy, el presente, lo que tenemos hoy frente a nuestros ojos, frente a nuestras narices, y preocupémonos por ganarnos el reino de Dios, por poner nuestros ojos en Dios y no en cosas del pasado, ni mucho menos en el futuro que no existe. Hermanos, ahí nos queda esa pequeña enseñanza. Ojalá nos sirva mucho en nuestra vida personal, familiar y espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, María Glenda, bueno, Mónica ya la habéis saludado. A Cianey Vargas, quiero que ya también la habéis saludado. Rosita Pérez, a Ana Isabel Morfín Valencia, ya creo que la habéis saludado. A Julie Hernández, el Señor le bendiga. A doña Irma ya. Bueno, a todos ellos ya los había saludado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos, hermanos, con la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Vamos a ver qué frase les comparto en esta mañana a todos ustedes, mis queridos hermanos. Esto que es como un mensajito para todos nosotros. En la vida, hermanos, es como una pequeña reflexioncita más que una frase. En la vida no hay culpables, sino responsables. Tus padres te dieron la vida, pasados los 18 años, ya no están en la obligación de darte nada. La pareja que tienes, tú la escogiste. Nadie te obligó. Nadie te puso un arma y te dijo, cásate. Asume tu responsabilidad y encuentras una salida. El gobierno es responsable de la economía nacional, pero no de tu economía personal. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. La mala suerte no existe. Todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de no prepararse nunca, Nunca coges un libro, nunca asistes a un seminario,
no quieres madrugar, no escuchas consejos, no ahorras, te alimentas mal, a eso le llamas mala suerte. Qué hermoso esto, hermano. Vuelvo y la repito, porque está muy diciente, mis queridos hermanos. En la vida no hay culpables, sino responsables. Tus padres te dieron la vida pasados los 18 años, ya no están en la obligación de darte nada. Así que, mi hijo, levante vuelo y a volar. La pareja que tú tienes, tú la escogiste. Nadie te obligó, nadie te puso un arma y nadie te puso un arma y te dijo cásate. Asume tu responsabilidad y encuentras una salida. ¿Oyó, Liliana? El gobierno es responsable de la economía nacional, pero no de su economía personal. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. La mala suerte no existe. Todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de no prepararse en la vida. Nunca coges un libro, nunca asistes a un seminario para que aprendas algo, no quieres madurar, no escuchas consejos, no ahorras, te lo gasta todo, te alimentas mal. A eso le llamas mala suerte. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, les recuerdo a los que quieran colaborarme para comprar los telones, porque todo lo que hay aquí en la capilla hay que entregarlo al trasladar la capilla para aquí, una cuadra más arriba, un lugar más agradable, más amplio. Sacarla aquí de esta casa, tengo que entregar todo: el Cristo, los telones, el altar, el sagrario, las imágenes de San José y la Virgen, que no la están viendo ahí, pero en la coronilla ustedes ven que hay una imagen de San José y otra de la Virgen Auxiliadora. Tengo que entregar las sillas, o sea, porque todo eso es del Padre, dueño de esta casa, y al trasladar la misión tengo que comprar todo. Quiero acudir al corazón de alguno de ustedes que generosamente me quieran ayudar para ir comprando todas estas cosas, para tenerlas listas en el momento del traslado de la misión, poder adecuar nuevamente el lugar sagrado donde va a estar la Divina Majestad, donde vamos a tener la misión en un lugar mucho más agradable y más espacio para la gente. Entonces, necesito de ustedes. Me disculpan que me ponga como en ese momento a pedir, pero no tengo a más nadie, porque aquí la comunidad es una comunidad muy pobre. No me están preguntando y no lo viera decir, pero les quiero comentar algo. Aquí una ofrenda un domingo no pasa de 10,000 pesitos colombianos, a veces son hasta 2,000 pesos. Entonces uno tiene que vivir. Yo vivo de la caridad de la gente. Gracias a Dios nunca me han abandonado y me han apoyado en lo que he necesitado, en la comida, bueno, en todo. A muchos de ustedes también que me han colaborado, les agradezco, pero en este momento acudo a pedirles, pues sí, es pedirles una ayudita. Así esté usted en otro país, simplemente me escribe al Messenger: diácono, ¿cómo hago? O yo ahorita les dejo en un comentario cómo lo pueden hacer para aquellas personas que quieran colaborarme. Lo hacen a través de Western Junior. Yo ahorita dejo el número de mi cédula con mis datos ahí, en un mensaje en mi muro, para la persona que quiera colaborarme. Simplemente va a un Western Junior y me envía lo que su corazón quiera. Simplemente me avisa, me escribe al Messenger, me manda una foto del recibo del envío, donde se vea bien el nombre de la persona que envió y donde se vea el código que allá dan para poder uno reclamar aquí el giro. Eso es lo único que tienen que hacer los que viven fuera de Colombia. Y los que son de Colombia, pues cogen mi número de cédula, van al FETI y lo envían por FETI. O van a Ungana, los que son de Antioquia, lo mandan por Ungana. O los que son fuera de Antioquia van a esas oficinas de las apuestas, de las loterías. Y allí pueden también enviarlo a Ungana de Antioquia. Pero más fácil por FETI. Así que acuda usted. Necesito comprar sillas, vuelvo y repito, sillas, el altar, el sagrario, imágenes, telones, el Cristo, el sonido si es mío. Necesito comprar el mantel para el altar, el atril también es mío.
necesito comprar unas bases para los floreros, porque también son del Padre. ¿Qué más necesito comprar? Un reclinatorio, porque el que tengo acá es también del Padre. Bueno, necesito como en cuestiones de lo material, necesito empezar de cero al trasladar la misión. En la cuestión espiritual, pues continuamos en lo mismo. A todos ustedes, mis queridos hermanos, les agradezco por haberme acompañado en este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy nos encontraremos con la gracia de Dios en la coronilla de la Divina Misericordia en el tercer día. Estoy ofreciendo 9 coronillas en especie de novenario por la feliz resurrección y el eterno descanso de mi hijo espiritual que tenía el soldado Gilbert Santiago Rico Robledo, que pues un compañero del batallón tristemente le quitó su vida la semana pasada, el lunes, hace 8 días. Y pues vamos a orar mucho para que el Señor le conceda la gracia de entrar a gozar de su presencia en el cielo. A las 3 de la tarde nos encontramos, hermanos y hermanas. Repito, ahorita dejo mis datos en un mensaje en mi muro para los que quieran colaborarme. Cogen, y si es de otro país, lo hacen a través de Western Junior, y ustedes simplemente en mi Messenger me mandan su nombre, vea, soy Juliano tal, le puedo colaborar con esto, me mandan una foto del recibo donde se vea el nombre de la persona que envió y el código para uno poder reclamar con eso. Y los que son de Colombia, por efecto y muy fácil. Dios les bendiga, la Santísima Virgen hoy los acompañe a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita al Señor, y a las 3 de la tarde nos encontramos. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, hoy en esta mañana imploro a ti, Señor, que derrames desde lo más alto del cielo tu bendición sobre este pueblo santo. Los bendiga y los acompañe, los ilumines con la luz del Espíritu Santo. Que hoy todo lo que ellos hagan sea para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice el sudor de su frente con el cual se ganan su alimento, su sustento. Señor, bendice a esas personas que quieren colaborar para esta obra, para esta misión, para conseguir todo lo que necesitamos. Bendice esa ofrenda que ellos van a dar. Yo sé que mucho van a dar, Señor, y hoy quiero pedirte, Señor, desde ya, que bendigan esa ofrenda que ellos van a dar para poder comprar todo lo que necesitamos para poder adecuar nuevamente el lugar donde va a quedar la misión. Señor, bendice sus corazones, derrama bendiciones sobre esas personas, sobre esos corazones que quieren colaborar. Bendice, Señor, desde ya esa ofrenda, que esa bendición descienda sobre esa ofrenda y se les multiplique el 100 por 1 en bendiciones de prosperidad económica, familiares, de paz, pero especialmente en bendiciones espirituales. Y que la bendición del cielo descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. A las 3, con la gracia de Dios, ante Jesús Eucaristía, esperamos encontrarnos todos.
de preguntar.